tal, amable auditorio? Muchas gracias por acompañarnos en esta su serie Diálogos en Cacao a través de la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. En el episodio anterior conversamos sobre el relevo generacional en el campo cacautero. En el programa de hoy estaremos platicando sobre las enfermedades del cacao en Tabasco y los retos fitosanitarios que enfrentan los cacauteros. Para ello me encuentro acompañada del doctor Carlos Freddy Ortiz García, quien es profesor investigador del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. Buenas tardes, doctor, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy a la orden. En la memoria de los cacauteros tabasqueños permanece el fantasma de la moniliasis, una enfermedad que devastó la producción de cacao hace 20 años. Doctor Ortiz, por favor, platíquenos en qué consiste esta enfermedad y por qué es tan perjudicial comparada con otras enfermedades del cacao. Mira, esta es una pregunta que me haces bastante interesante, porque esto que señalaste es una de las ideas que hay dentro de entre los productores de cacao, de que la moniliasis devastó. La moniliasis es una enfermedad grave que causa alta pérdida de la producción, causándole daño, pero no mata a los árboles. Esta enfermedad solamente ataca a las mazorcas. Por lo tanto, su impacto también no fue al momento que llegó, al momento que se descubrió su impacto, pasaron varios años para que se pudiera ver realmente la reducción en la producción por la pérdida de superficie de cacao o por la pérdida de mazorcas podridas por la enfermedad. Una situación que se generó en la época en que llegó la moniliasis, que lo descubre como primera vez en 2005, anteriormente, en los años 2003, 2004, 2005, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo, hicieron un censo, revisaron la superficie de cacao que habían y la geoposicionaron. Y dentro de este ejercicio que se dio, se encontró que se tenía un registro de 62.000 hectáreas. Sin embargo, en la realidad cuantificada y geoposicionada, solamente se llegaron a 42.000, o en ese término. Entonces perdieron 20.000, pero no se la podemos achacar a la monilia porque todavía, si estaba ya en el estado, estaba en las orillas del estado, en el sur, y llegando. O sea, perdón que lo interrumpa, el hongo causante de la monilia no es que llegó a Tabasco en el 2004, según lo que nos está diciendo, o sea, ¿ya estaba? No, llegó en los años 2004, 2005, llegó, pero su efecto no se puede ver llegando, porque va pasando de planta en planta, de plantación en plantación, y va aumentando el impacto que está teniendo en cada plantación. Okay, Para 2005 estaba en las orillas de Tabasco. Ok, pero entonces es un hongo que llegó a Tabasco, no existía en Exacto, Tabasco. sí. Estos hongos, este hongo, Monilioptera, que se llama Roreri, es originario de América del Sur, donde se habla del origen del cacao y que han evolucionado juntos. Entonces, ha venido avanzando. Desde 1850 se encuentra esta enfermedad como los primeros reportes en Colombia y de ahí ha ido pasando a otros países, pero a saltos grandes, con periodos de tiempo muy largos. Es decir, como 50 años. Entonces, a Centroamérica, entra a Centroamérica como en el año 50, 20 años después, en el 78,
llega a Costa Rica, sube a Nicaragua, pasa a Honduras y a Guatemala. Entonces viene cambiando a través del tiempo. Y de esa zona para 2005, que era la parte más lejana cuando llega a Tabasco, en el 2005 que lo descubren que está presente, pero ya aparentemente tenía otros años anteriores que había llegado, pero que no se había detectado porque estaba en una zona poco visitada, ¿En dónde? en la zona de Chiapas, en la zona norte de Chiapas. Ok, o sea, se descontroló, por así decirlo, la enfermedad, se salió de control para ese periodo, ¿no? O después de ese periodo, no es que fue… O sea, no sale el control, sino llega, pero los productores no la conocían y como tiene una alta capacidad para infestar otros lados, se iba ampliando. También los productores, como no sabían qué había en esa mazorca, la llegaron a tirar al río y el río desplazó las mazorcas con el hongo y se fueron a colonizar otros lados. Pero realmente el impacto de esta enfermedad se ve después del 2007, 2008. Ok, y actualmente, ¿cuál es la situación de la enfermedad? Actualmente esta situación está teniendo importancia porque puede, cuando no se maneja, puede perder hasta 70% de la producción de cacao. Es decir, solamente cosechar 30% de las mazorcas que produce el árbol. Pues es un número muy bajo, o Es sea, exacto. Y entonces, si nosotros manejamos esta enfermedad, podemos alcanzar hasta el 50% o hay procedimientos que nos pueden llevar a recuperar hasta el 70% de las mazorcas. doctor, entonces podríamos decir que la enfermedad Monilia está bajo control actualmente. Sí, los productores ya tienen estrategias de manejo, muchas de ellas asociadas a tener condiciones ambientales desfavorables para el hongo. Ok, pero aparte de la Monilia, ¿qué otras enfermedades del cacao pueden ser o son devastadoras para los cultivos? O sea, esta enfermedad se asocia bien con lo que llamamos la mancha negra del cacao, que era una enfermedad que desde los años 30, 40 llegó a México también, introducida, este, que está afectando la mazorca, compite con la moniliasis también porque tienen condiciones ambientales necesarias semejantes. Podemos también ver de que la importancia de las enfermedades del cacao han cambiado a través de los años. Para los años en que llegó la mancha negra, las condiciones de humedad en la zona Chontalpa eran mucho mayores porque no estaban controlados los ríos, el río Grijalva no estaba controlado a través de la presa y no había sistemas de drenaje como están actualmente. Y esta situación ha hecho que la importancia de la mancha negra baje en ciertas condiciones para los daños que hacía en los troncos o en las ramas. Y ahí es fundamental ver que las enfermedades, conforme a los manejos, también van evolucionando. ¿Podríamos esperar que otras enfermedades de otros cultivos se pasen a las plantas de cacao? Generalmente, los patógenos, hay patógenos que son comunes a diferentes plantas. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidar, porque a veces en cacao existen otras enfermedades fuera del país, pero que pueden venir. Por decir, hay una especie de hongo que se llama Phytophthora palmivora que nosotros no tenemos y que es responsable de la mancha negra y que puede venir también en otros cultivos como papaya, como coco, palmas de aceites.
Y entonces tenemos que estar cuidando que nada de eso venga. Ok, o sea, no solamente es cuidar el cultivo de cacao, sino que es también cuidar la manera como se están asociando las diferentes especies. ¿Cuáles serían esas condiciones o variables adversas que provocan que un patógeno se salga de control y se vuelva epidemia? Mira, generalmente estos patógenos ya tienen su, su forma de ser y su necesidad y su importancia. Lo que llega a ver es que como nosotros tenemos muchos cultivos que son introducidos, que no son sus centros de orígenes aquí en México, Tabasco, como el plátano, como el coco, como el hule, incluso el mismo cacao, entonces de otras zonas, cuando van personas afuera y traen materiales sin el control o se escapan a Senacica, pueden traer esos patógenos que pueden impactar a nuestros cultivos que ya tenemos controlados. Pues sí, es un tema de cuidado, ¿no? Porque finalmente nosotros tenemos intercambio comercial pues con Norteamérica y Sudamérica. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles serían las acciones mínimas del manejo que puede hacer un productor para prevenir enfermedades? Pues bueno, a nivel nacional existe el Servicio Fitosanitario de Senacica que se encarga de regular tanto en puertos como aeropuertos la entrada y salida, la entrada y salida de productos y que hay toda una serie de normas que se deben de seguir para evitar la introducción de estos patógenos. Hay también supervisión de estos técnicos para ver si ha llegado un patógeno de esto y tratan de erradicarlo para que no se disperse por todo el país. Y se van haciendo, cuarentenas en los sitios donde está, no todo el país, sino de chiquito en chiquito. Amable auditorio, estamos escuchando una interesante plática acerca de las enfermedades del cacao y su impacto en Tabasco. Vamos a hacer una corta pausa, no se despegue, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en su serie Diálogos en Cacao por la señal de TVUJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Ortiz sobre las enfermedades del cacao en Tabasco y los retos fitosanitarios que enfrentan los cacauteros. Doctor, le quiero preguntar, ¿existe algún producto o algunos productos químicos para combatir estas enfermedades? Sí, sí existen. Quisiera comentar que primeramente, antes de la moniliasis, el problema más grande que había era la mancha negra. Y todos los productores de Tabasco utilizaban sulfato de cobre, unas aspersiones de sulfato de cobre para reducir esta mancha. Ellos preparaban lo que se le llama caldo bordelés, y cada uno de ellos ya tenía su forma de controlar y su periodo de inicio cada 21 días aplicando este producto y llegaban a tener una buena producción. Entonces, este sistema, cuando viene la moniliasis, los productores dicen, yo ya sé trabajar, yo ya sé controlar las enfermedades, dame la medicina y se la aplico, ya se acabó el problema. Sin embargo, para la moniliasis en la parte de América del Sur, generalmente no aplicaban productos químicos o si aplicaban era muy poco, porque esta enfermedad tiene una característica muy particular. Por decir, en la mancha negra nosotros empieza la enfermedad y empezamos a ver las manchas. En cambio, en la moniliasis del cacao, cuando empieza la enfermedad no vemos nada, sino van a pasar un mes y medio, 2 meses para ver alguna deformación de la mazorca o ver una mancha. Esto quiere decir
que esta moniliasis entra y se va hasta el interior de la mazorca, y donde va desarrollando la mazorca llega el momento en que empieza a necrosar adentro y va saliendo. Pero cuando sale ya está perdido totalmente, tanto los granos como la mazorca. Es una enfermedad silenciosa y Es un, discreta claro, y hasta cierto lenta, punto. discreta, que es más difícil de controlar. Entonces, la estrategia de manejo aquí debe ser de protección, de prevenir. Voy a adelantarme en decirle esta parte. Nosotros eh, eh, hicimos un estudio sobre, como sabíamos que en esta enfermedad de la moniliasis entra primero a partir de los chilillos son los frutitos muy chiquitos. Entonces empezamos a probar productos sistémicos que no son tan altamente contaminantes para que limpiaran las mazorcas o los chilillos y después protegieran estos chilillos por un tiempo más, y de esa manera pudimos tener una recuperación hasta del 90% de la producción. Pero en chilillos, no en No, mazorcas maduras. primero chilillos que crecieron a mazorcas y que luego dieron la producción. ¿Y es muy caro el producto? Bueno, sí es caro, pero no se le aplica a toda la planta, sino simplemente dirigido a los chilillos. Ok. Pero es algo que se debe de hacer cuando están los frutos pequeños y ya después hacer protecciones químicas. En un ensayo que hicimos experimentalmente con esto, encontramos que utilizar estos productos más otras prácticas agrícolas tenía la producción una tasa de retorno cerca de los 2 pesos. O sea, es decir, si el productor metía 1 peso, sacaba 3, recuperaba el de él y le quedaban 2 de ganancia. Eso quiere decir que sí se puede producir utilizando productos químicos que son no tan peligrosos, pero que hacen rentable también la producción. Ahí también es necesario que se estén manteniendo los drenajes, también es necesario que se quiten las mazorcas que están enfermas, es necesario también de podar el árbol de cacao para que le entre luz y podar los árboles de sombra. Claro, porque le iba yo a comentar eso precisamente, la parte de el manejo fitosanitario, la inversión en agroquímicos, son los costos más altos de inversión para un cacautero, para un productor. Y entonces, ¿cuáles serían esas prácticas mínimas, las más económicas, en las que si definitivamente no hay la posibilidad de invertir, pero que el productor pueda hacer algo para recuperar o prevenir las enfermedades? ¿Qué deberían de hacer? Claro, estos manejos están asociados a prácticas culturales. Por decir, el chapeo. Ese debe estar hecho cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. El drenaje, mantener un drenaje eficiente para que no se acumule el agua. La poda de los árboles los árboles de cacao y la poda de árboles de sombra. Un 50% de sombra ayuda bastante para que la humedad se baje dentro del cacaotal. Nos hablaba de investigaciones que han hecho ya desde el Colegio de Posgraduados, pero yo le quiero preguntar si además hay algún protocolo o si han elaborado productos específicos para tratar estas enfermedades del cacao. Mire, hemos estado trabajando con extractos vegetales. Hay una planta que se llama lupinus, que está asociada un poquito a la familia del chipilín, pero que no es de la zona, sino de la zona de Puebla, que tenía capacidad para reducir el efecto de la enfermedad en un buen porcentaje. Sin embargo, al no ser de la zona y tenerlo que traer, pues no se hace práctica.
Se han estado haciendo investigaciones con los frutos de chiles nativos y hemos podido ver que hay ciertas especies de esta que sí tienen la capacidad de proteger la mazorca. Se están haciendo los trabajos finales para poder recomendar estas sustancias o estos extractos vegetales con las dosis correspondientes. Y también no solamente estos productos que son amigables con el ambiente le afectan a Monilla, sino también vienen afectando a la Phytophthora de la mancha negra. Entonces, los productores deben ser agentes de cambio en la lucha contra las enfermedades, empezar Claro, ellos, ¿no? No tanto, es un trabajo que debe ser combinado, pero el papel claro. del productor es Mire, primordial. el productor, una de las mejores cosas que tiene que hacer el productor y las nuevas generaciones de productores es capacitarse, es entender cómo es una enfermedad. Vale la pena recordar aquí de que los productores o las familias anteriormente tenían bien entendido cómo se presentaban las enfermedades, al menos en humanos. A los niños, cuando eran enfermizos, que estaban en su casa y veían que se levantaba la turbunada, las abuelitas decían, vétete, porque viene el viento frío. Y si no, te vas a enfermar. Ellos ya estaban relacionando que había un factor del que era susceptible, el niño susceptible, que debería tener ya un patógeno y venían las condiciones favorables para que le resultara la enfermedad. Así pasa en los cacaotales. Para que haya una enfermedad se necesitan 3 elementos. Una planta susceptible, la presencia de un patógeno y las condiciones ambientales favorables. Si el productor conoce eso bien, puede saber que para controlar la enfermedad hay que eliminar alguno de ellos. O tengo una variedad resistente, o cambio mis condiciones ambientales con el drenaje y la sombra, o le aplico algún producto al patógeno. Ellos son agentes de cambio y entienden esto. La nueva generación debe haber más capacitación, invertir en capacitación y también hay oportunidades de trabajo en estos cacaotales para ayudarle a los productores con cuadrillas de trabajadores a que puedan haber estos jóvenes que puedan podar sus árboles para bajar la sombra, reducir la sombra y se pueda tener una producción suficiente de cacao. Claro, y además ese es un conocimiento que, como usted bien dice, se va a transmitir de las de las generaciones antecesoras a los descendientes, ¿no? Anteriormente, la práctica del podar los árboles, que se llamaba desmadreo, era cotidiana para bajar esa incidencia de la mancha negra. Pero como hubo cambio de árboles de sombra y ahora hay muchos que tienen espinas muy fuertes o son muy grandes, ya no se están haciendo esas podas. Entonces hay que volver a plantear esas actividades para poderlo reducir la humedad dentro del cacaotal. Entonces, hay acciones verdaderamente prácticas que nosotros se pueden llevar a cabo y si el productor lo entiende va a ver qué tanto reditúa prevenir y manejar su plantación de cacao para obtener más cacao. Amable auditorio, a 20 años de aquella devastadora epidemia de moniliasis, se ha avanzado en materia de fitosanidad para apoyar en la prevención de enfermedades del cacao. Acérquese a los expertos para conocer más de este tema y sobre todo comuníquese, usted cacautero de la vieja guardia, comuníquese con las generaciones que le siguen para transmitirle ese conocimiento. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Tengo una linda tarde.
Se nos ha acabado el tiempo, pero acompáñenos en el próximo episodio de su serie Diálogos en Cacao, donde hablaremos sobre las perspectivas del cacao tabasqueño. No se lo pierda. Quédese con nosotros en la señal de TVUJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta, por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Gracias, hasta pronto.